Bienvenidos de nuevo, amados hermanos, a este estudio de las epístolas generales. Y en este momento vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión. Esta segunda sesión lleva por título, como ustedes pueden ver, capítulo 2, la fe en acción, segunda parte. Vamos a tocar en esta oportunidad, en la sesión número 2, Santiago capítulo 3, versículo 1, hasta Santiago capítulo 5, versículo 20. Gloria a Dios. Por ahí alguien dijo que si Santiago se pudiera colocar un polo, ¿qué diría ese polo? Pues por ahí muchos dicen que el polo diría, muéstrame tu fe. Y le diría a todos los cristianos, a cada uno de nosotros, muéstrame tu fe. Suena curioso, suena bastante risible lo que les estoy diciendo, pero es la verdad, ¿no? Lo que trata aquí en esta parte el apóstol Santiago de pedirnos es que le expresemos la fe, que mostremos la fe como en verdad debe ser, no la fe teórica de la cual hablamos en la sesión 1, sino una fe real, concreta, práctica, de alguien que no solamente habla, sino que vive lo que habla. Ese es el tipo de cristiano al cual nosotros debemos aspirar ser, amados hermanos. Empezamos entonces con este esquema, ¿no? Acerca de el doble ánimo y constante, ¿ya? Y el resuelto. Por un lado, podemos ver que respecto a la oración, hay algunos que piden ayuda, ¿ya? Y por otro lado, hay quienes piden, creen y confían en Dios. Ese es el lado bueno. Ese es el lado en el cual nosotros debemos estar, ¿no? Pero a veces nos cuesta poder estar en ese lado, mis amados hermanos. Continuamos entonces. El segundo punto está aquellos con respecto a la tentación que culpan a Dios por las tentaciones. Sin embargo, la actitud real y verdadera sería culpar a la carne por los deseos malvados, es decir, culparnos a nosotros mismos y reconocer que Dios nos va a dar todo lo bueno. De Dios proviene siempre lo bueno y lo correcto. Respecto a escuchar y hacer, la persona de doble ánimo, el inconstante, el poco sincero, habla y se enoja rápidamente. Escucha y a la vez no obedece. Pero el hombre de Dios, el hombre constante, resuelto, sincero, es lento para hablar, lento para irarse, estudia la palabra y la obedece. Gloria a Dios. Respecto al favoritismo, por un lado están aquellos que muestran favor a ciertas personas, pero el verdadero hijo de Dios debe ser imparcial y amar a todos por igual. Respecto a la fe y las obras, el hombre de doble ánimo afirma que tiene fe, pero carece de buenas obras. Sin embargo, respecto a la fe y las obras, el hombre sincero, el verdadero hijo de Dios, es como Abraham y como Ruth, muestra la fe con sus buenas obras. Respecto a la lengua, el hombre y la mujer de doble ánimo hablan demasiado. Sigue la contención en el corazón, los celos, maldice, calumnia y también se jacta de que es dueño de su destino, de su futuro. Pero sin embargo nosotros somos prontos para oír y tardos para hablar. Mantenemos un estricto control sobre nuestra lengua y con respecto al futuro, siempre añadimos que si es la voluntad de Dios, para procurar nunca quejarnos. El tema de las dos clases de sabiduría en el lado del doble ánimo muestra valores mundanos, con los celos, la contención, la jactancia, las peleas. El hombre y la mujer de Dios muestran sabiduría divina, con buenas obras, hechas con humildad. Siembran en paz para cosechar, ¿qué cosa? Justicia. Gloria a Dios. Respecto al estilo de vida, el hombre y la mujer de doble ánimo engañan a otros y solo viven para el placer. En cambio, el Hijo de Dios es paciente, evita las quejas, los juramentos, es honesto, ora, canta, se arrepiente, lleva a los extraviados de nuevo ¿a dónde? A la verdad. Qué bien que están estos valores. Son valores que todos nosotros deberíamos imitar, copiar, procurar seguir
en nuestra vida diaria, mis amados hermanos. Por eso, no nos cansemos nunca de hacer lo bueno, no nos cansemos nunca de hacer lo correcto. Continuamos entonces y ahora nos dirigimos a este punto. ¿Cómo domar la lengua? ¿Cómo dominar la lengua? ¿Cómo controlar la lengua? ¿Qué nos dice aquí Santiago? Que hay que recordar que cuanto más hablamos, más vamos a tener que explicar. Y en el caso de los que somos ministros del Señor, líderes, maestros, la responsabilidad que hay sobre nosotros es mayor. Cuanto más grande sea nuestro cargo, más seremos responsables de todo lo que decimos, de cada palabra que decimos. Por eso seamos cuidadosos. Nos pide Santiago ser cuidadosos, no ser tan fáciles para hablar. Dominemos nuestras palabras porque estamos en observación de todos. Nos pide también Santiago que recordemos que la lengua es un miembro pequeño con una gran y nefasta influencia. No sé si les ha pasado a ustedes, ¿no? Santiago aquí utiliza algunas figuras, algunas ilustraciones que nos pueden servir. La lengua, dice él, es como el freno que tiene el caballo, ¿no? Es el freno que el jinete utiliza para controlar a un caballo. La lengua, dice también Santiago en su ilustración, es como un timón pequeño, que aunque es pequeño puede dirigir a un gran navío. Y la lengua también añade, es como un pequeño fuego que puede desatar un gigantesco incendio y destruir todo a su paso, inclusive un bosque. Recordemos, nos pide Santiago también, que ningún ser humano puede domar la lengua sin la ayuda de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Santiago contrasta la lengua con las criaturas que el hombre puede domar. Los hombres hemos domado a los leones, los tigres, los osos, los elefantes. Hemos domesticado perros, gatos, pájaros y peces. Pero lamentablemente, el problema grave es que aunque hemos dominado, domado y controlado a las bestias, no podemos dominar y controlar nuestra lengua. ¿Cuál sería la solución a este problema tan franco y sincero que plantea Santiago? Pues la solución, Santiago dice que ningún hombre puede domar la lengua salvo aquel que ha creado al hombre. Esto es Dios. Solamente Dios puede ayudarnos a dominar nuestra lengua y eso lo hace a través del fruto del Espíritu Santo, el cual nosotros debemos procurar tener constantemente en nuestra vida. Santiago también nos dice que debemos recordar que si el corazón está bien, la forma de hablar que tengamos también estará bien. Porque es del corazón y desde el corazón que sale y emana todo lo que tenemos, nuestros pensamientos, nuestros buenos deseos. Es como, el corazón es como un pozo, esos pozos antiguos, en los cuales la gente lanzaba cubeta para sacar agua. Y si ese corazón está limpio, lo que saldrá está limpio. Pero si ese corazón está sucio y lleno de pecado, pues definitivamente nada bueno va a salir del corazón. Entonces recordemos estos puntos respecto a la lengua y al poder que tiene. Solo podemos frenarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Y todo aquel que no pueda controlar su lengua es porque definitivamente tiene serios problemas en su corazón. Santiago nos dice aquí, a partir del capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 12, nos quiere enseñar cómo vivir en paz con Dios y con otros. Nos va a guiar Santiago y nos va a decir que hay dos clases de sabiduría. Una sabiduría terrenal que se enfoca en uno mismo
una sabiduría humana, la natural, la mezquina, la ruin, la que piensa solo en sí. Y está también la sabiduría que proviene de lo alto. Y podemos darnos cuenta que es una sabiduría que proviene de lo alto porque piensa en el prójimo, se enfoca en las personas, no es mezquina, no se centra solo en ella, sino piensa también en los demás. Así que desechemos pues esta sabiduría terrenal, la de abajo, la animal, la diabólica, y busquemos aquella sabiduría que viene de lo alto, la sublime, la que va a producir paz, la que es pura, la que es amable, benigna, misericordiosa, fructífera, imparcial y que también es sincera. Con el tema este de cómo vivir en paz con Dios y con otros, entonces nos damos cuenta cuán importante es la sabiduría celestial para poder llevarnos bien con los demás. Pero ahora en nuestra relación con Dios también hay dos clases de amistades que denota Santiago, que nos manifiesta Santiago en esta epístola suya. En primer lugar dice que hay una amistad con el mundo y esa amistad con el mundo nos vuelve enemigos de Dios. ¿Y cómo se vislumbra esa amistad con el mundo? Muchas veces hemos pensado que tiene que ver con las modas, la ropa. No, no. Se manifiesta mucho más con los pleitos que hay en el interior de nuestras comunidades cristianas, con las luchas y los conflictos que tenemos con otros miembros de la iglesia. Ese tipo de amistad con el mundo genera odio, resentimiento y amargura. Todo aquello es malo, nocivo para el ser humano. Por otro lado, Santiago nos dice que está la amistad con Dios, la amistad de aquel que decide vivir de acuerdo a los principios de Dios y que se percibe, se puede ver. ¿Por qué? Porque busca solucionar los problemas que hay en la iglesia. No agrava los problemas en la iglesia, no es quien genera problemas en la iglesia, sino quien va a procurar la paz, la tranquilidad, va a procurar que la iglesia viva en paz. Y ese fruto proviene pues del Espíritu Santo. Y ese fruto nos acerca a ser cada vez más amigos de Dios. Este punto nos lleva al siguiente. Y el siguiente es cómo vivir en una relación correcta con Dios. ¿Cómo podemos nosotros, cada uno de nosotros, poder llevarnos bien con Dios y con nuestro prójimo? Ustedes se acuerdan que Jesucristo dijo que el más grande mandamiento se centra en amar a Dios y amar al prójimo. Nunca olvidemos eso. Y Santiago nos va a hacer recordar este principio cristiano tan importante para nuestras vidas. ¿Qué nos pide en este caso Santiago? ¿Qué nos está pidiendo en primer lugar? Él nos dice que seamos humildes, que no dependamos de nosotros, sino que busquemos depender de Dios para todas las decisiones que tomamos y para todos los pasos que vayamos a realizar en nuestra vida. Muchos de nosotros, sin lugar a dudas, creemos ser humildes, pero la verdadera humildad, la que enfoca Santiago, es de aquel que es dependiente de Dios y que reconoce que no puede hacer nada sin la bendición de Dios, sin la guía de Dios y la provisión de Él. Miren lo que es la humildad desde el enfoque del apóstol Santiago. En esta planificación del futuro, es de sabios planificar. En cambio, ¿qué hacen los insensatos? Hacen planes, pero para nada invitan a Dios. Para nada buscan la asesoría, la guía y el consejo de Dios. Entonces, no es humildad vestirse con ropas sencillas, ni tampoco hablar bajito y andar con la cabeza gacha. La humildad que está planteando aquí Santiago es dependencia a Dios, aún en las decisiones que aparentemente no sean tan importantes ni de tanta trascendencia. No seamos como los insensatos. Si vamos a planificar algo, siempre hay que poner a Dios como el consejo y la guía
que necesitamos. Nos pide también Santiago que seamos justos. ¿Y cómo se puede manifestar este ser justo? Pues amando a nuestro prójimo. El primer pecado de muchos, señala aquí Santiago, es que los ricos han atesorado tesoros para los días postreros, ¿no? Han pensado en su avaricia, han creído que su seguridad está en los bienes materiales, se han fijado tan solamente en eso, pensando que la abundancia económica y los bienes que tengan los ayudarán en cualquier circunstancia mala en el futuro. El segundo pecado de aquel que no ama a su prójimo es que engañan a los que trabajan para ellos. Aquí hace una denuncia como Amós en contra de la injusticia, Santiago, y señala que la gente adinerada, los acaudalados, se aprovechan de su poder, se aprovechan de su dinero y de la capacidad que tienen para dar trabajo, para encima de dar trabajo, aprovechar y explotar a los que trabajan, no pagándoles el salario correspondiente, no pagándoles a tiempo y en algunos casos ni siquiera pagándoles nada. El tercer pecado que señala Santiago de aquellos que no son justos es que gastan demasiado dinero en ellos, piensan demasiado en ellos y no piensan en que con ese dinero pueden ayudar a otras personas, pueden ser de bendición a quienes lo necesitan. Son personas egocéntricas, son aquellos amadores de sí mismos que piensan mañana, tarde y noche solo en ellos. El cuarto pecado es que abusaron de su poder e influencia, condenando y mandando al asesinato a los inocentes. Aprovechando de sus conexiones, estos hombres acaudalados condenaron a la cárcel a mucha gente pobre. Y aprovechando su condición, imitando a Caín, asesinaron al inocente, tal y como Caín asesinó a su hermano Abel. Santiago entonces nos lleva por el camino de la paciencia, nos pide que seamos pacientes. Hay que liberarse de los perseguidores. Está esto tan cerca como la venida de Cristo. Para Santiago, ¿dónde está la solución a todas las injusticias, a todos los maltratos y vejaciones que sufre el hombre y la mujer de Dios? Pues el final de todo y la esperanza que nos transmite Santiago se encuentra en la segunda venida de Cristo. Santiago invoca a que seamos pacientes, como el labrador, como aquel campesino que trabaja la tierra. Sabe que el fruto no vendrá mañana, ni la siguiente semana, ni el siguiente mes, sino que espera con paciencia la temporada en la cual lo que él ha sembrado pueda cosecharse. Esa misma paciencia pide Santiago que la tengamos nosotros, que podamos dominarnos y ser pacientes, imitar a este labrador para estar cautelosos y no desesperarnos, y a su tiempo recibiremos aquella bendición, aquel beneficio que tanto hemos anhelado. Santiago también dice que seamos tan pacientes como un profeta, como los profetas todos sufrieron, todos, absolutamente todos. Todo profeta sufrió oprobio, maltrato, humillaciones. Santiago nos pide que seamos como ellos. Pensemos en los profetas, en Elías, en Isaías y sobre todo en este profeta Jeremías, quien sufrió muchos años por el simple hecho de decir aquello que Dios colocaba en su boca. Y por último también, respecto a la paciencia, Santiago nos pide que imitemos a Job. Creo que no hay un personaje que pueda ilustrar tan majestuosamente la paciencia como es Job, quien de la noche a la mañana lo perdió todo.
pero igual fue paciente. No siguió el consejo de aquellos que le incitaban a renegar de Dios y a maldecir a Dios. Y al final, así como de la noche a la mañana perdió todo, también Dios le retribuyó todo aquello que había perdido y mucho más. Porque Dios sabe, hermanos míos, retribuir a aquellos que confían en Él contra todo pronóstico. ¿Cómo orar y cuándo orar? Y está terminando ya esta parte de nuestro estudio de la epístola de Santiago. Empieza esta parte con claves. Hay claves que Santiago nos va a dar para tener una oración lo más efectiva y poderosamente posible. Y a ver, vamos a empezar. La primera clave, clave 1 de la oración. Haga de la oración un hábito, no solamente en los tiempos malos, sino también en los buenos tiempos. Empieza Santiago diciendo que debemos orar a Dios en todo tiempo malo, ¿cierto? Y eso es cierto, ¿no? Debemos nosotros procurar orar a Dios en todo tiempo. Y bueno, si estamos acostumbrados a orar a Dios en todo tiempo, no nos será difícil orarle a Él en tiempo bueno y en tiempo malo. Pero también nos invita a que cantemos a Dios en todo tiempo, en tiempo bueno y en tiempo malo. Aquí hay como una especie de posición, ¿no? Cuando el tiempo es malo, orar. Cuando el tiempo es bueno, cantar. Entonces, el creyente siempre está buscando congraciarse con su Creador y permanecer en contacto con Él. La segunda clave que nos comparte Santiago es reclute a otros para que oren con usted. Orar en grupo siempre es beneficioso. Compartir la carga es maravilloso. Las personas enfermas deben buscar al doctor, quien es Cristo, y deben buscar ayuda. Muchas veces están esperando que el pastor sea quien los busque, cuando debe ser al contrario, ¿no? Es el enfermo el que debe buscar ayuda. Aquellos hermanos que se encuentran mal son los que deben de inmediato buscar ayuda en los líderes de la iglesia. El enfermo debe llamar a los ancianos para que oren por él. ¿Quiénes son los ancianos? Pues son el pastor, los diáconos, los líderes eminentes de la iglesia. Y añade Santiago que la oración de fe sanará al enfermo. Tengamos bien en cuenta esto, que nuestra oración debe ser una oración de fe, una oración creyendo en que Dios va a sanar. No nos corresponde a nosotros juzgar si es que Dios lo va a sanar o no. A nosotros lo que nos corresponde es orar para que Dios lo sane. Esa es la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. La tercera clave de la oración, Santiago nos dice, recuerde que la oración poderosa, ¿de qué depende? Depende de tener una vida correcta delante de Dios. Santiago reconoció que algunos estaban enfermos debido a ¿qué? Debido al pecado. No es una regla. No es la regla que vamos a estar enfermos porque hemos pecado. No, la enfermedad es algo, lamentablemente, en nuestro tiempo es algo normal, es algo natural, si se puede decir. Pero también hay que añadir que hay muchos que están enfermos a causa de su pecado, a causa de sus deslices en la vida. Santiago enseña a los creyentes a vencer al pecado. ¿Cómo podemos vencer al pecado? Pues orando, intercediendo, clamando, resistiendo al diablo, no cediendo a sus tentaciones. El diablo siempre va a estar ahí, siempre va a querer convencernos. El diablo va a estar luchando una batalla de presión contra cada uno de nosotros, pero nosotros no debemos dejarnos vencer tan fácilmente. Es más, no debemos dejarnos vencer. Debemos darle la lucha. Y la última clave de la oración, Santiago nos dice que mientras oramos y buscamos a Dios, debemos invitar a otros a que puedan también alcanzar la misericordia de Dios. Somos nosotros guardas de nuestros hermanos. Cuando Caín mató a Abel,
Caín le dijo, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? Pues sí, debemos ser guardas de nuestros hermanos, cuidar. Y no solamente de nuestros hermanos, sino de aquellos que están en pecado, aquellos parientes y amigos nuestros que están fuera de la bendición de Dios. Y procurar de que ellos alcancen la misericordia de Dios lo más pronto posible. Cuando un hermano o hermana se alejan de la verdad, pues a nosotros, ¿qué nos queda? Orar por ellos y orar por ellos. ¿Saben? La única manera de que cada uno de nosotros podamos ganar al mundo es perseverando en oración y evangelizando. En un lado estamos orando y en el otro también estamos haciendo algo importante, ganar al mundo para Cristo. Amados hermanos, estamos terminando nuestra sesión número 2 y agradecemos a Dios por el hecho de que ustedes ya concluyeron la sesión 1 y están ahora acabando la sesión 2. No se olviden desarrollar el cuestionario. Para desarrollar el cuestionario, para responder las preguntas del cuestionario, mi consejo es que lean primero el material escrito que se ha compartido en la página. Léanlo una y otra vez. No es muy extenso. Léanlo y una vez que estén completamente seguros de haber guardado la información, enfréntense a la evaluación. Son 10 preguntas muy sencillas y que son para marcar. A los grupos, aquellos que ya tienen sus grupos para su investigación de las biografías del apóstol Santiago, del apóstol Pedro y de Juan, pues ya vayan reuniéndose, ya vayan coordinando, no esperen el último tiempo. De mi parte, el pastor Hugo Barahona se despide. Dios los bendiga. Nos vemos en la sesión número 3 el día lunes. Dios los bendiga.